Somos Biela y Tierra y estamos de nuevo recorriendo territorios rurales, visitando y dando voz a 10 proyectos que han apoyado desde la Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Queremos daros la bienvenida a la nueva ruta Biela y Tierra por el Reto Demográfico. Durante casi 2 meses pedalearemos distintas regiones para conocer proyectos de innovación y transformación territorial. En esta primera etapa vamos a conocer el programa EREA, promovido por la Fundación Aragón Emprende, que lo que pretende es impulsar el emprendimiento y la economía social en el medio rural aragonés. Visitaremos el Instituto Aragonés del Fomento del Gobierno de Aragón, donde conoceremos las bases del programa, y después viajaremos para conocer un ejemplo real en Aguaviva, un pequeño pueblo de Teruel donde el programa EREA está mostrando todo su potencial. Esperamos que os encante. El programa EREA es un programa de impulso a los ecosistemas emprendedores e innovadores en el medio rural. Todo esto surge por iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en su misión de luchar contra la despoblación. Contamos con recursos y con expertise, sobre todo a nivel de la red ARCE, de la red de centros de emprendimiento, 54 a nivel de Aragón, 44 de ellos en el entorno rural. Al final la clave es ir alineados, trabajar de forma cohesionada y compartir lenguaje y fin común. El éxito de este tipo de iniciativas es un compendio de muchas cosas, pero si tuviera que seleccionar 2, os diría que son los recursos y la presencialidad de este programa. Por ejemplo, el caso de Aguaviva ha permitido implantarse a 2 nuevas empresas con proyectos innovadores, y creo que esa cultura en el territorio es importante para el desarrollo de cada una de las comarcas de Aragón. Inicialmente en el 2021, cuando pusimos esto en marcha, éramos 2 personas, contratada en la Fundación yo únicamente, y el director gerente, Pedro Pardo, que es también gerente de la unidad de emprendimiento del Instituto Aragonés de Fomento. Era muy importante la presencialidad en el territorio, se consigue identificar verdaderamente lo que importa en el territorio yendo a ellos. Entonces tuvimos 2 tipos de jornadas, unas jornadas de un proceso participativo en el que identificamos elementos endógenos de desarrollo del territorio, que se hizo con la colaboración de todos los agentes sociales, y luego las jornadas de visibilización. Aguaviva es un ayuntamiento pequeñito de unos 500 habitantes, pero ha sido uno de los que ha sabido mejor aprovechar todos esos recursos dispares que ponía EREA a disposición de estas entidades del medio rural, ¿no? El Ayuntamiento de Aguaviva ha contactado con Reviviendo. Reviviendo es un proyecto precioso que conoceréis si vais a Aguaviva, Cecilia y Pablo, que entró como iniciativa emprendedora en nuestra primera edición del programa EREA. Lo acompañamos, lo llevamos, además trabajaron un montón, lo acompañamos en esas 10 etapas que tenía ese programa de aceleración y se pusieron en marcha. Reviviendo es un proyecto que nace de que yo y mi compañero queríamos emprender y vivir en el pueblo, y así como nosotros, mucha gente nos decía que quería vivir en el pueblo pero que no encontraba vivienda. De la curiosidad de ver qué pasaba con esas casas y de ver que el problema a veces no era tanto económico o numérico, sino más emocional, cultural o familiar, nace Reviviendo. Y lo que es un proyecto que trata de, por medio de innovación social, de metodologías gamificadas y de, pues sobre todo, de intentar ver esa parte más personal que hay dentro de las casas, que las casas que están en los pueblos cerradas vuelvan a tener vida, vuelvan a ser hogares, se reutilicen, siendo la opción más sostenible, y sobre todo que quien quiera vivir en un pueblo pueda hacerlo. Yo estaba trabajando en un centro de innovación, Pablo empezó a trabajar allí y nos conocimos allí, él es ambientólogo, y al final nosotros aquí tenemos como 2 perspectivas. Por un lado, yo la parte más jurídica o más humana de ciencias sociales, y la parte más ambiental, porque al final reutilizar casas o que esas casas vuelvan a tener vida es la opción para nosotros más sostenible. Y luego además tenemos otras 2 visiones, que yo soy
de pueblo desde que nací. Mi madre es de pueblo, mi padre es de pueblo y mis abuelos son todos de pueblo, o sea, tengo 8 apellidos pueblerinos y él no, entonces parece que no, pero sí que son culturas diferentes y eso hace que yo pueda entender la visión de la persona que llega al pueblo nueva y él pueda entender la visión de las idiosincrasias rurales. Las causas que nos encontramos que cierran las casas o que hacen que las casas no se abran son, por un lado, temas familiares que provienen de herencias, luego pues temas de apegos a la casa familiar, que esperas que en el futuro ir, pero mientras tanto la casa se está deteriorando. Luego temas culturales como el tema de la compraventa o que no se piensa en el alquiler o en otras fórmulas como el alquiler por reforma o la cesión o otras fórmulas como vivienda. Reviviendo lo que hacemos es, por un lado, pues intervenir en los pueblos así como en diferentes fases, primero pues como una comunicación y una investigación de lo que es el pueblo, si pues eso no es lo mismo que sea un pueblo con turismo que no. Luego habría una parte más de concienciación y de activar a las personas y les ofrecemos una asesoría de ver qué fórmulas jurídicas más allá de la compra-venta pueden encontrar. La verdad es que el programa EREA ha estado como muy presente en todas nuestras fases. El cuerpo de gobierno de Agua Viva, pues estaban pues Lidia y Tori, mucha más gente así como muy implicada y muy proactiva y que conocimos cuando vinimos a las primeras jornadas inspiradoras. Nosotros les propusimos el proyecto, que además era un proyecto pues eso, de innovación y pidieron la ayuda a Aragón Emprende con los proyectos innovadores y eso nos ha permitido probar esta metodología, probar cosas diferentes a lo que se estaba haciendo en materia de vivienda y poder probarlo en Teruel, que ha sido un sueño en un pueblo además como Agua Viva. Agua Viva es un municipio del Bajo Aragón, en torno a 560 habitantes, entre los ríos Bergantes y Guadalope, y precisamente esa ligazón con el agua creo que nos define muchísimo como pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que Agua Viva tiene color, ¿no? Como dice nuestro eslogan, al final intentamos ser un pueblo vivo, activo, innovador cuando se nos permite y a través de muchísimas líneas de trabajo pues poder incentivar la vida en el medio rural. Pues yo creo que la semilla de EREA en Agua Viva se plantó a través de una jornada inspiradora que tuvo lugar hace un par de años de la mano del Grupo de Acción Local Bajo Aragón Omecima y posteriormente pues hemos tenido hasta 3 proyectos diferentes, 2 de ellos digamos consistentes en inversiones materiales en el vivero de empresas en el cual hemos podido mejorar las instalaciones y gracias a ello se han podido instalar 2 empresas ya a partir de entonces, ampliando los servicios y mejorando las infraestructuras de lo que es el vivero de empresas, y luego también a través de la línea de proyectos innovadores hemos podido desarrollar la iniciativa Reaviva Agua Viva centrada en la problemática de la vivienda, intentando poner en el mercado, sobre todo de alquiler, un mayor número de viviendas. Y por ejemplo, la herramienta informática que se ha desarrollado gracias a ese programa nos va a permitir darle continuidad en el tiempo, que yo creo que también es uno de los objetivos de este tipo de programas, que no sean algo puntual, sino que perduren y que bueno, pues podamos seguir trabajando el tema de la vivienda, podamos poner más casas a disposición de familias que se emancipen porque ya viven aquí, que deseen vivir en el pueblo, al final que consigamos entre todos seguir dando vida a Agua Viva. Y despedimos esta primera etapa Biela y Tierra por el reto demográfico desde Aragón, donde hemos conocido el programa EREA y parte de sus actuaciones, como por ejemplo en Agua Viva, un pueblecito de Teruel. El programa EREA es un programa impulsado por la Fundación Aragón Emprende del Gobierno de Aragón y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Programas como EREA
nos muestran cómo desde las administraciones autonómicas, conociendo muy bien la realidad de los territorios rurales y los recursos existentes, se pueden llevar a cabo actuaciones muy concretas y provechosas para los territorios con el apoyo de la Administración central. Y hasta aquí esta primera etapa de Biela y Tierra para el reto demográfico. Esperamos que nos sigáis siguiendo en las otras etapas.